ser la participación, o que va a venir constituido por la participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado. Esto estaría mencionado en el artículo 157.1, apartado A. Aquí serían estos tres primeros tipos de recursos o de financiación de las comunidades autónomas. Dice el 157.1, los recursos de las comunidades autónomas estarán constituidos por apartado A. Aunque sea un solo apartado, nosotros lo hemos desglosado en tres, porque en realidad, separados por puntos y comas, se nos está diciendo A. Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado. En segundo lugar, aunque venga en el mismo apartado A, recargos sobre impuestos estatales. Y, en tercer lugar, otras participaciones en los ingresos del Estado. Como digo, esta fuente pues tiene una gran importancia. Se trataría de impuestos, si queremos, para sistematizar. 157.1a engloba estas tres. Luego vamos a ir viendo los distintos apartados. Como digo, son impuestos que vienen establecidos o previstos en una ley estatal, pero que se concede a la comunidad autónoma un margen para, primero, incidir normativamente en la regulación del impuesto, por ejemplo, pues estableciendo algunos de los parámetros del propio impuesto, y segundo, para recibir parte de la recaudación del propio impuesto. Por ejemplo, así sucede con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, como sabemos, que es el más importante en estos, en los cuales las comunidades autónomas pueden incidir, por ejemplo, estableciendo desgravaciones propias de la propia comunidad, y luego pues, van a recibir una parte de los ingresos. Ha ido evolucionando el porcentaje de las comunidades autónomas o el porcentaje de la recaudación del impuesto de la renta de las personas físicas que se cede a las comunidades autónomas, ha ido evolucionando, y pues también ha sido objeto de multitud de impugnaciones o diversas impugnaciones en el Tribunal Constitucional, que el Tribunal pues, lo ha ido perfilando, interpretando, pero básicamente pues, dando la conformidad a la Constitución o con la constitución de este tipo de fórmulas, siempre que pues, sean compatibles con el resto de los principios que ya hemos dicho antes, incluyendo por supuesto el principio de solidaridad. En segundo lugar, recargos sobre impuestos estatales, que en realidad pues, sería como un ingreso propio de la comunidad autónoma, en este caso, no por lo tanto una cesión, pero que se refiere al mismo impuesto, que lo que se va a hacer es añadirse, digamos, un porcentaje o un tramo que va a hacer la comunidad autónoma. Este, en cambio, es menos utilizado. Y otras transferencias, otras participaciones en los ingresos del Estado, pues lógicamente, aquí lo tendríamos que relacionar con las transferencias que vamos a ver aquí finalmente, ¿no? Es decir, transferencias presupuestarias del Estado a las comunidades autónomas. Pero eso, como lo vamos a ver en otro apartado, bueno, no, lo vamos a ver de una vez ya. Están en el artículo 157.1a, otras participaciones en los ingresos del Estado, pero esto viene desarrollado en los dos apartados del artículo 158. Como dice, en los presupuestos generales del Estado podrá establecerse una asignación a las comunidades autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía del nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. Y el 158 apartado nos dice, con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a los gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas. Por lo tanto, tenemos ya transferencias, estas otras participaciones en los ingresos del Estado se reconducen a las transferencias que encontramos aquí, y que van a estar en 158.1, las transferencias de los presupuestos generales del Estado, y 158.2, aquí sí, el Fondo de Compensación Interterritorial. Pero como el Fondo de Compensación Interterritorial le vamos a dedicar un breve epígrafe al final, en esa parte pues me remito después. Ahora hay que decir que la participación en los ingresos sería, por lo tanto, impuestos cedidos, recargos sobre impuestos estatales
y otras participaciones que pueden ser transferencias de los presupuestos generales del Estado y por lo tanto pues eso es participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado. Y que vienen regulados, como he dicho, en el artículo 158.1 que acabamos de ver. Con lo cual podríamos pasar ya al siguiente apartado que se refiere a los recursos propios de las comunidades autónomas. Los recursos propios de las comunidades autónomas serían aquellos que vienen mencionados en el artículo 157.1 en los apartados B, D y E. En primer lugar, los propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. Vamos a seguir poniendo el artículo porque así relacionamos la explicación. 157.1b, los propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. Hemos puesto tributos propios, ya hemos dicho que tributos implican impuestos, tasas y contribuciones especiales. Aquí vamos a borrar ya esta flecha para que no nos confunda. El 157.1c, los ingresos de derecho privado, y el 157.1d, las operaciones de crédito. Vamos a dejarlo así para comentar separadamente estas tres fuentes de ingresos que, a diferencia de las anteriores, que serían transferencias en los ingresos del Estado y por lo tanto serían por lo propio de lo que llamábamos al principio esos sistemas unitarios de financiación, en este caso estaríamos hablando de los propios de un sistema de separación, es decir, que las propias comunidades autónomas pueden establecer sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. No se han utilizado mucho, sí es verdad que existen impuestos autonómicos, tasas específicas, a veces se han aprobado las llamadas ecotasas, a veces contribuciones a determinados impuestos o tasas que han establecido las propias comunidades autónomas, pero cuantitativamente no ha representado una fuente importante de ingresos. En el apartado D, he puesto C y D, es D y E porque el C es el de las transferencias que vamos a ver después. Entonces este sería, D y este sería E. En el apartado D pues tenemos los ingresos de derecho privado, que son los rendimientos del propio patrimonio. Las comunidades autónomas como entidades públicas pueden tener su propio patrimonio y evidentemente pues a través de las vías normales y propias del derecho civil esto le puede generar algunos ingresos. También van a ser, como se puede suponer, de escasa cuantía. Y en el apartado E tenemos el producto de las operaciones de crédito, es decir, que las propias comunidades autónomas pueden establecer sus propias emisiones de deuda y con eso financiarse. No olvidemos, porque esto ya lo mencionamos en su momento, que la reforma constitucional del año 2011 establece un techo de déficit en el artículo 135 y también unos límites específicos a la deuda pública en el artículo 135. Esto no solamente es aplicable al Estado, sino, como es obvio, también a las comunidades autónomas. De hecho, el artículo 135, apartado 2, tras su reforma en 2011, dice: el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. Pero lo que nos interesa ahora, que es la cuestión de la deuda pública, el apartado 3, en la que la regula el Estado y las comunidades autónomas, habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el Estado General de Gasto de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por lo tanto, aquí lo que hace lo que hizo en 2011 la reforma del artículo 135 de la Constitución es introducir las pautas
de la Unión Europea como parámetro o como criterio que debe tenerse en cuenta siempre, tanto por el Estado como por las comunidades autónomas, y que obviamente lo traemos aquí a colación porque va a ser un límite o una pauta que va a establecer una limitación a las posibilidades de endeudamiento de las comunidades autónomas. Desde luego que la deuda es una fuente de financiación importante tanto para el Estado como para las comunidades autónomas, como no puede ser de otro modo y como es habitual en todos los gobiernos y todos los poderes públicos del mundo, pero no es ilimitada, tiene unos márgenes y tiene unas pautas que van a derivar de la propia Constitución. Bien, esos serían los recursos propios, y en tercer lugar, pues ya en realidad solamente vamos a hacer una referencia específica al Fondo de Compensación Interterritorial, porque el tercer bloque, que serían las transferencias de los ingresos del Estado, estarían mencionados en el apartado C del artículo 157.1, transferencias de un Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado. Como he dicho, esta fuente de financiación siempre ha tenido una gran importancia. Aquí lo tenemos, 157.1c, y luego ese desarrollo en el artículo 158 en el caso de las transferencias de presupuestos generales del Estado, y en el 158.1 y en el 158.2 el Fondo de Compensación Interterritorial. Evidentemente estas han sido fuentes de financiación de gran importancia. Ahora, para terminar digamos el apartado de digamos el último apartado de la lección, pues una palabra sobre, porque vamos a ser muy breves, sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, y es que, porque aparece como último epígrafe de la lección y ya por supuesto del temario, está previsto, como hemos visto, tanto en el 157.1c como en el 158.2 de la Constitución, y regulado actualmente, primero había sido regulado en leyes anteriores, pero en la actualidad en la ley 22/2001 de 27 de diciembre en plural dice, de los fondos de compensación interterritorial. En definitiva, son un conjunto de fondos, de ingresos que pretenden hacer efectivo el principio de solidaridad y de esta manera pues corregir desequilibrios económicos entre los distintos territorios del Estado. Es evidente y es obvio que si en la medida en que se vaya dando más importancia a la financiación de las comunidades autónomas a través de impuestos cedidos por parte del Estado o de porcentajes de la recaudación de los impuestos del Estado, esto va a favorecer a las comunidades, vamos a decir, más ricas, en las comunidades en las que se tributa más porque hay más riqueza, porque hay más ingresos. Como es obvio, una comunidad más pobre, si las comunidades se financiasen, vamos a pensar exclusivamente a través de esas transferencias de porcentajes de los impuestos, pues las comunidades que tienen más riqueza y en los cuales no solo la comunidad, sino los ciudadanos que tributan en esa comunidad pues tienen un nivel de ingresos superior, van a generar más ingresos para estas comunidades autónomas, y en cambio las que no son tan ricas o las que son más pobres en definitiva, pues van a generar menos ingresos, con lo cual las desigualdades entre los territorios se acentuarían. Para evitar esto existen estos fondos de compensación interterritorial. El Fondo de Compensación Interterritorial tiene una serie de criterios de reparto que tienen en cuenta más bien por las necesidades, la posición económica de cada una de las comunidades autónomas. La regulación, pues, como digo, también es compleja y también ha sido pues objeto de diversas reformas y adaptaciones en los años de vigencia de la Constitución española, pero siempre con ese objetivo de corregir aquellos desequilibrios que se pueden generar por diversas fuentes de financiación. En alguna medida, tanto el Fondo de Compensación Interterritorial como en su caso las transferencias que puedan provenir de los presupuestos generales del Estado pueden venir a corregir las desigualdades que se pueden ir generando a través de las otras vías de financiación. Desigualdades en términos, como digo, no de que no exista una proporción o una proporcionalidad entre lo que se recauda en cada comunidad autónoma, sino que esa proporcionalidad va a venir entre lo que se recauda y los ingresos de los ciudadanos de esa comunidad autónoma, pero esa proporcionalidad no se va a convertir en una igualdad real, sino que va a generar mayores ingresos para las comunidades en las que viven los ciudadanos con mayores ingresos y menores ingresos para las comunidades donde existe pues, un nivel de ingresos o una renta per cápita inferior.
esto viene a ser corregido a través, como digo, de posibles transferencias, pero sobre todo de los fondos de compensación interterritorial, porque las transferencias de los presupuestos generales del Estado han de tener en cuenta pues, una serie de criterios de alcance mucho más general, mientras que el fondo de compensación interterritorial tiene como finalidad específica esta de corregir desigualdades y desequilibrios económicos entre territorios. En realidad con esto pues estaría explicado el sistema de financiación de las comunidades autónomas, pero como antes decíamos, tenemos que comentar la existencia de un supuesto especial que tiene un fundamento constitucional, si queremos un poco genérico, como es la disposición adicional primera, que nos dice que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo en su caso en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Ya hemos leído este artículo en alguna otra ocasión porque tiene una serie de consecuencias. En definitiva, que la Constitución consagra el respeto a unas situaciones históricas que han existido en estos que llamamos territorios forales. El Tribunal Constitucional ha interpretado claramente que cuando hablamos de territorios forales, en el sentido de la disposición adicional primera, nos estamos refiriendo exclusivamente a Navarra y a los tres territorios históricos que conforman el País Vasco, es decir, a Guipúzcoa, a Vizcaya y a Álava. Lo decimos de esta manera porque desde el punto de vista de esta autonomía fiscal acusada que van a tener, siempre la tradición ha sido que el reconocimiento ha sido, en el caso del País Vasco, no al territorio vasco en su conjunto, sino a cada uno de los tres territorios de manera independiente, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. ¿Y en qué consiste esa especialidad financiera? Bueno, pues consiste en que tienen, aquí sí, un sistema tributario propio, totalmente independiente. Aquí regiría un sistema de separación, tanto Navarra como cada uno de los tres territorios históricos vascos, que a estos efectos, como ya también hemos mencionado, se reconocen a las normas de los territorios históricos rango de ley y pueden ser impugnadas directamente ante el Tribunal Constitucional. Bueno, pues tanto Navarra como cada uno de estos territorios históricos pueden aprobar su propio sistema tributario. Como es obvio, esto pues genera que el Estado no recaude ingresos por los correspondientes impuestos en estos territorios, sino que los recaudan los propios territorios históricos en el País Vasco o la Comunidad